Hoy te traigo la historia de las Poquianchis. Es el nombre con el que se conoció a un grupo femenino de asesinas mexicanas activas entre 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en México, y enterraban los cuerpos de las víctimas en la ciudad de Purísima del Rincón, Guanajuato. El grupo estaba conformado por las 4 hermanas, Delfina, María del Carmen, María Luisa y María de Jesús. Las hermanas nacen con el apellido Torres Valenzuela y fueron hijas del matrimonio entre Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, ambos oriundos de El Salto, en Jalisco. Era una familia disfuncional. El padre trabajaba como policía para el gobierno porfirista con el cargo de alguacil. Era un hombre violento, prepotente y autoritario, que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijas. Se dice que desde pequeñas las obligaba a ver las ejecuciones de los presos, mientras que su madre era una fanática religiosa. Los maltratos en casa llegaron a tal punto que en cierta ocasión Carmen, siendo una adolescente, se fugó de la casa con su novio Luis Jasso, que era varios años mayor que ella. Su padre la buscó y tras encontrarla, la golpeó y la encarceló por varios meses en la prisión municipal, sin ninguna orden de aprehensión. Transcurridos los meses, Isidro Torres, padre de ellas, se convierte en prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente llamado Félix Ornelas. El finado era un hacendado sospechoso de diversos delitos, que muere al resistirse al arresto y recibe varios disparos por la espalda por parte de Isidro. Gracias a este desafortunado suceso, Carmen logra salir de la prisión y entabla una relación amorosa con un hombre de alrededor de 50 años, dueño de una tienda de abarrotes, con el que procrea un hijo. Para ese momento, y debido a ese suceso, la familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González Valenzuela, para evitar posibles represalias y así poder huir del pueblo. El padre se separó de la familia para vivir una vida de fugitivo. Para 1935, la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas trabajaban en una fábrica textil, pero los salarios apenas les ayudaban a subsistir. Para 1938, las hermanas se enteran que su padre había fallecido, pero que les dejó una modesta herencia. Con ese capital, Delfina abre su primer burdel ubicado en El Salto, Jalisco. La prostitución era ilegal en aquel momento, pero la vigilancia para combatir esa práctica era muy deficiente. Años después, debido a una riña suscitada en el lugar, hizo que las autoridades cerraran el establecimiento. Para 1954, Delfina muda su establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. El propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar, a cambio de favores sexuales. Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con el que operaba el burdel era semejante al peonaje empleado durante el porfiriato. Las cautivas estaban obligadas a comprarle a las madrotas suministros como ropa y comida, a precios arbitrarios, acumulando así inmensas deudas y entonces para pagar eran obligadas a prostituirse. Las hermanas estaban protegidas por las autoridades, ya que en muchas ocasiones se hicieron amantes de los funcionarios locales para asegurarse de que su negocio no fuera cerrado. Las Poquianchis contrataban a personas para que recorrieran la República en busca de adolescentes de entre 12 y 15 años, para mantenerlas en cautiverio y prostituirlas. La Secretaría de Salud emitió tarjetas de control falsas que las Poquianchis utilizaban para presumir que sus muchachas estaban sanas. Las tarjetas les costaban mucho dinero, pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos. Delfina implementó un método de secuestro más efectivo, que dejaba mejores ganancias. Acudía a rancherías o pueblos cercanos donde buscaba a las niñas más bonitas.
y en complicidad con hombres que las acompañaban, se las llevaban. Y si las encontraban en compañía de sus padres, se les acercaban diciendo que les darían trabajo de sirvientas y que les pagarían buenos sueldos. Lograban convencer a los padres y ellos accedían, pero cuando llegaban al lugar comenzaba el verdadero infierno para estas menores. Apenas llegando al burdel, las poquianchis se encargaban de desnudar a las chicas y proceder a examinarlas para ver si tenían suficiente carne. Los ayudantes que tenían se encargaban de ultrajarlas, uno tras otro, y si lloraban o se resistían, eran golpeadas. Después eran bañadas con cubetas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban de noche para que comenzaran a atender a los clientes bajo amenazas de muerte. Los clientes se mostraban siempre encantados por encontrar chicas de tan corta edad, por lo que el negocio prosperó rápidamente. Mientras que las poquianchis se encargaban de alimentar a las chicas solamente con 5 tortillas y un plato de frijoles al día. Cuando las chicas llegaban a cumplir 25 años, las poquianchis las consideraban viejas para el negocio. Entonces eran entregadas a Salvador Estrada Bocanegra, que se encargaba de encerrarlas en uno de los cuartos del rancho, sin darles de comer o beber por varios días. Entraba constantemente para patearlas y golpearlas con una tabla de madera, en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que las mujeres estaban tan débiles que ya no intentaban defenderse, el verdugo las llevaba a la parte de afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda las enterraba vivas, mientras que a otra les aplicaba planchas calientes sobre la piel y las arrojaba desde la azotea para que al caer fallecieran, y a otras las mataba a golpes. Si alguna de las muchachas se embarazaba, padecía anemia o estaba demasiado débil para atender a los clientes o por el simple hecho de no sonreírles, era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer eran asesinados o enterrados, con excepción de uno, que al nacer se lo guardaron a un cliente para vendérselo, porque quería experimentar con él. También practicaban abortos clandestinos en las jóvenes, más populares, con tal de no perder esa fuente de ingresos. Las mujeres eran obligadas a limpiar el lugar, cocinar y atender a las poquianchis. José Facio Santos, el velador y cuidador del rancho, y Salvador Estrada Bocanegra, el verdugo, cuando alguna de las chicas protestaba o se quejaba, era sometida por alguno de ellos y se encargaban de asesinarlas y enterrarlas. También policías y militares utilizaban los servicios de las chicas de manera gratis, a cambio de la protección del bordel. Para 1964, Catalina Ortega, una chica de las más recientes en llegar al prostíbulo, logró escapar y se presentó en la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logra escapar en el último momento. Las mujeres rescatadas dieron testimonio de los hechos. Las mujeres rescatadas contaron cómo fueron golpeadas y torturadas por sus patronas, e incluso que varias de ellas fueron asesinadas y enterradas vivas dentro del mismo predio, donde eran explotadas. Las víctimas relataron a las autoridades que nunca las dejaban salir de la casa de citas y que cuando resultaban embarazadas les practicaban abortos y en caso de nacer los niños eran asesinados. Con ellas estaban coludidas el capitán del ejército, Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el Capitán Águila Negra, quien fue amante de Delfina y su protector. Luego de varios meses que duró el proceso, que consistió en careos e interrogatorios, finalmente Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio, secuestro y homicidio calificado, y recibieron una pena de 40 años de prisión. Sin embargo, 2 de ellas murieron tras las rejas antes de obtener su libertad. María del Carmen fue la primera en morir en 1949, a consecuencia del cáncer que padecía. Delfina fallecería el 17 de octubre de 1968
a los 56 años en la cárcel de Irapuato de una hemorragia cerebral, luego de caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento. María Luisa perdió la vida en la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984 por un cáncer hepático, y María de Jesús fue la única que murió en libertad a mediados de la época de los 90. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir para seguir trayéndote más casos policíacos.